Padre querido, Señor de la gloria, gracias te damos, Dios mío, en este precioso momento, Señor, por encontrarnos en este lugar para adorar y glorificar tu nombre, para seguir, Dios mío, tus santos caminos y para proclamar tu grandeza, tu gloria, tu magnificencia. Señor, síguete moviendo, por favor, por amor de tu nombre, en medio del pueblo, en medio de la iglesia, Señor, para que todos los hombres y mujeres que forman parte del pueblo de Dios, de verdad, Dios mío, se puedan tomar las cosas tuyas muy en serio, Señor. Oramos por los que se debilitan y caen, que caen heridos en esta guerra, porque tu palabra dice que tenemos una guerra contra principados y potestades, Dios mío, y en esa guerra, Señor, sabemos que en toda la guerra siempre hay heridos y muertos. Y oramos, Señor, para que los que están heridos, Dios mío, se restauren, se recuperen y vuelvan al campo de batalla, Señor. Y aquellos que han muerto, Señor, pues ahí están, Dios mío, tú sabes qué hacer con cada persona, Señor. Dios de los cielos, oramos, Dios mío, para que seas tú protegiendo tu iglesia y guardando a aquellos hombres y mujeres que de verdad te aman de corazón. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, gloria al nombre del Señor. Pues las intenciones del corazón. Sobre eso quiero compartirle un mensaje en esta mañana, hermanos, dando gracias a Dios por todo lo que Dios hace, porque lo que Dios hace siempre es bueno. Es bueno y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, incluidos los problemas, los zarandeos, todo tipo de circunstancias que vengan a nuestras vidas, todo nos ayuda para bien, porque realmente Dios cumple su propósito y Dios tiene sus planes y Dios permite lo que tenga que permitir. Yo siempre en mi oración le digo, Señor, que tú hagas lo que tengas que hacer, nos guste o no nos guste, sea grato o sea ingrato, sea suave o sea doloroso, Señor, en tus manos estamos, nosotros te vamos a servir, pase lo que pase, suceda lo que suceda, y podemos decir con el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Aunque vemos que mucha gente, pues en estos últimos tiempos se debilitan. El otro día estuve leyendo un artículo y decía que cientos, miles de cristianos abandonan las iglesias cristianas y viven un cristianismo light, un cristianismo individual, un cristianismo independiente por ahí, y muchos se quedan enganchados de internet y ya con escuchar 2 o 3 predicaciones en internet en su casa ya piensan que con eso es suficiente, no se congregan, no toman la Santa Cena, no están vinculados a la iglesia del Señor, sino que viven un cristianismo cada vez más enfermizo. Pero bueno, son los tiempos que nos están tocando vivir y son tiempos de apostasía en los que hemos entrado, son tiempos finales y el enemigo está moviéndose mucho y está agitando, zarandeando la iglesia y las personas, y los que van cayendo, pues eso es señal de que no están agarrados de la roca firme, ¿verdad? Y tiene uno que agarrarse fuerte cuando uno ve este tipo de zarandeos. Bueno, pues sobre entonces las intenciones del corazón es sobre lo que yo quiero compartir en esta mañana y decir, hermano, que las intenciones del corazón son los propósitos ocultos que una persona tiene en su cabeza y en su corazón a fin de conseguir una meta. Los propósitos del corazón, las intenciones del corazón, de eso habla mucho la Biblia. Muchas veces vemos determinadas personas actuando de una manera determinada y no sabemos con qué intención lo están haciendo. Y nos preguntamos muchas veces, ¿qué intenciones tendrá esa persona? No sabemos. Pero con el paso del tiempo, hermanos, las intenciones que están ocultas a los ojos de la gente salen a la luz. Salen a la luz porque la Biblia dice que todo lo que está oculto más tarde o más temprano saldrá a la luz. Y también decir que la espada que traspasó el alma del Señor Jesucristo tenía ese propósito.
Ustedes saben que Jesucristo, cuando estaba crucificado en la cruz del Calvario, dice que una espada atravesó su misma alma. Y esa espada que atravesó el alma de Jesucristo era para que salieran a la luz las intenciones y los propósitos equivocados y verdaderos de toda la gente. Quiero que me acompañen, por favor, a Lucas capítulo 2 para que veamos esto que les acabo de decir. La espada que traspasó el alma de Jesucristo. Lucas 2, versículos 34 y 35 dice: aquí está Simeón, un profeta de Dios, profetizando cuando José y María han llevado al niño Jesús al templo. Dice la palabra: y los bendijo Simeón, verso 34, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Fíjate, para caída y para levantamiento, no solo para levantamiento, sino que Jesucristo está puesto para caída y levantamiento. A unos levanta y otros chocan con Jesucristo y como no lo quieren recibir, caen y mueren. Y dice el verso 35, y una espada traspasará tu misma alma. Una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. O sea que esa espada que traspasó el alma de Jesucristo fue para que salieran a la luz los pensamientos, las intenciones del corazón de muchas personas. Porque ante Jesucristo no se puede permanecer indiferente o neutral. O te levantas o caes, o eres frío o eres caliente, porque la Biblia dice que los tibios serán vomitados por la boca del Señor. La predicación del Evangelio salva o condena. La predicación del Evangelio salva a la gente o condena a la gente. La predicación del Evangelio salva a los que aceptan a Cristo y se arrepienten de corazón de todos sus pecados. A esos los salva la predicación del Evangelio. Pero la predicación del Evangelio condena a los que rechazan el mensaje de salvación. ¿En qué sentido los condena? Pues cuando se presenten delante de Dios en aquel día, cuando todos tengamos que rendirle cuentas a Dios, seremos juzgados. Dice que los que rechazan el Evangelio no van a poder decir: no, es que yo no sabía que Cristo murió por mí, es que yo no sabía, yo no conocía nada del Evangelio. Mentira. Sí lo conocía, sí lo sabía, porque te lo predicaron, porque te fueron a visitar a tu casa, porque te entregaron un folleto, porque te hablaron de Dios, pero tú no lo recibiste porque fuiste rebelde y preferiste vivir en tus propios pecados. Entonces, el mensaje del Evangelio para esta persona es mensaje le sirve de condenación. No tiene, en aquel día cuando se presente delante de Dios, no tiene ningún pretexto, ningún argumento para decir: yo no sabía, yo no creí porque nadie me habló. Mentira, sí te hablaron. Por eso es que digo que la predicación del Evangelio es para caída o para salvación. Y Jesucristo, como dice ahí Lucas 2:34, está puesto para caída y para levantamiento de muchos. Así que, hermanos, nosotros sabiendo esto no nos podemos tomar el Evangelio de una manera indiferente, como si fuera un entretenimiento, como si fuera un pasatiempo. Hay que tomárselo en serio, muy en serio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Saben que todas las buenas obras se pueden hacer con buenas intenciones o con malas intenciones? Las buenas obras se pueden hacer con buenas intenciones o con malas intenciones. Dios sabe las intenciones con las que las personas están sirviéndole, viniendo a la iglesia o haciendo cualquier cosa para la gloria de Dios. Dios lo sabe y cada persona también lo sabe. Dios conoce las intenciones de cada persona cuando ésta hace una buena obra. Cada persona debe, por tanto, examinar su corazón y hacerse la siguiente pregunta ante cualquier buena obra que esté haciendo o que vaya a hacer. Y la pregunta es: ¿por qué lo hago? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué oro? ¿Por qué diezmo? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago aquello? Uno tiene que preguntarse para uno conocer las intenciones, porque nosotros mismos podemos tener intenciones equivocadas.
He visto muchas personas que tienen intenciones equivocadas, conceptos equivocados. Y claro, por eso tanta gente inician los caminos del Señor y a la vuelta de una temporada se apartan y se van al mundo. Dios conoce las intenciones de cada persona y usted y yo también tenemos que hacernos preguntas a nosotros mismos y decir, ¿por qué hago esto? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué oro? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué doy mis diezmos? Hay que hacer un ejercicio de honestidad profundo para responder a esa pregunta, ¿por qué lo hago? ¿Podemos engañarnos a nosotros mismos al responder esa pregunta? Claro que sí. O dar una respuesta de esas ligeras. Podemos engañarnos a nosotros mismos. Yo no deseo que nadie me engañe, ni yo mismo me quiero engañar a mí mismo. Yo no me quiero engañar a mí mismo y supongo que ustedes pensarán igual, que no quieren vivir en un engaño ni autoengañarse a sí mismo. La única razón, hermanos, buena y válida delante de los ojos de Dios, la única intención correcta y agradable delante de Dios es: hago las cosas por amor a Dios y por amor al prójimo. Por eso hago las cosas, por eso le sirvo al Señor. Cualquier otra intención que podamos tener en el corazón al hacer una buena obra no es válida delante de los ojos de Dios. La única intención, el único propósito es: lo hago por amor a Dios. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Mateo 22, versículo 34, Jesús dejó bien claro la razón por la cual nosotros le tenemos que servir al Señor. Mateo 22, 34, miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle. Siempre las preguntas eran capciosas, eran preguntas malintencionadas, con doble sentido, para tentar al Señor Jesucristo. No es que querían aprender del Señor Jesucristo, sino que lo que querían era dejarlo en ridículo, dejarlo en evidencia. Y así hay muchas personas hoy en día, son como los fariseos o como los saduceos. Vienen a discutir, a contender, a buscarle la vuelta a todo lo que se les está enseñando. Así, esto ya existía desde aquella época. No es nada nuevo lo que acontece hoy en día. ¿Cuántas veces me encuentro yo con personas que vienen con malas intenciones, haciendo preguntas, ¿y por qué esto y por qué aquello? Y uno se da cuenta que lo que quieren es contender, son preguntas capciosas, preguntas con doble sentido. No hay en el fondo de esa persona que hace la pregunta, no hay el deseo de aprender, sino de contender, de discutir y de echar abajo la sana doctrina. Mal asunto ese, ¿verdad? ¿Qué espíritu más malo el que gobernaba a estos fariseos y saduceos? En lugar de venir a los pies del Señor Jesucristo y decir: sí, Señor, enséñanos. Mira, nosotros somos torpes, ignorantes, enséñanos tú que te lo sabes todo. No. Venían para dejarlo en ridículo. Venían con malas intenciones. Y dice que en el verso 35 que uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y el Señor responde, como siempre, a todas las preguntas, ¿verdad? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Número 1, Dios primero. Número 2, verso 38, este es el primer y grande mandamiento. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y muchas veces tenemos nosotros los cristianos que elegir entre Dios y la familia, entre Dios y alguna parte de la familia, el padre, la madre, el hijo, el marido, la esposa. Uno tiene que amar a Dios por encima de la esposa, por encima del esposo, por encima del hijo, por encima de la hija, porque Dios es el primero y ese es el primer mandamiento. Y el segundo, verso 39, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que
Esos 2 mandamientos resumen, condensan lo que es todo el conjunto de la ley, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que Dios nos dice se puede resumir en 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y muchas veces nos toca hacer decisiones. Muchas veces acontecen circunstancias donde uno tiene que poner a Dios primero, y la familia tiene que quedar en segundo lugar. Es así, hermanos, es así. Uno tiene que detectar esas situaciones. Uno tiene que darle a la familia lo que a la familia le corresponde. Al padre hay que honrarlo y amarlo y respetarlo. Pero cuando el padre se opone, o la esposa se opone, o el esposo se opone, o los hijos se oponen y están tratando de impedirte que sigas adelante y que mantengas tu dignidad y tu integridad como cristiano, entonces tienes que poner a Dios por encima del padre, de la madre, del hijo. Yo quiero mucho a mi hija, a mi hijo, a mi esposa, pero a Dios lo quiero más. A Dios lo quiero más. Dios tiene que estar, como digo, por encima del padre, de la madre, de la mujer, de todo. Así que cualquier buena obra debe de estar motivada o intencionada por el amor a Dios y por el amor al prójimo. Y voy a citar algunas cosas, algunos ejemplos. Por ejemplo, el velo en la cabeza de la mujer para estar orando en la iglesia y adorando a Dios. Las preguntas. Cada mujer debe preguntarse eso. ¿Por qué no te pones el velo? Hay muchas respuestas a esta pregunta, ¿verdad? Cuando uno ve que alguien no se pone el velo, pues esa persona dice, bueno, no me lo pongo porque me da vergüenza ponérmelo. O no me lo pongo porque eso ya no se usa. O no me lo pongo porque aparento más fea. O no me lo pongo porque parezco ser una musulmana. O no me da la gana ponérmelo, ¿verdad? Que eso es rebelión y rebeldía. O no, es que parezco una monja. No, que me da calor. No, que la gente se ríe de mí. Oh, no quiero que me critiquen. Oh, es que yo escuché a un predicador diciendo que el velo eso era para la iglesia de Corinto y no para nosotros. Ah, que me dijeron que el uso del velo es legalismo. Mire, hermana, todas esas excusas, todos esos argumentos son de inspiración satánica. De Dios no vienen, seguro que no. Si no vienen de Dios, tienen que venir del enemigo. Porque si vinieran de Dios, estarían contradiciendo las Escrituras. Y la Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. Dios no cambia. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces diría, bueno, ¿y por qué sí me lo pongo? Pues me lo pongo por amor a Dios. La mujer se pone el velo por amor a Dios y al mandamiento del Señor y nada más. Esa es la única razón verdadera, la única intención o propósito verdadero. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 37 al 38, acompáñenme allí por favor, 1 Corintios 14, 37 al 38, allí dice la palabra del Señor, y este es el apóstol Pablo hablando de que lo que él enseña en esta primera carta que le envió a los corintios, de lo que él enseña en toda la carta, no solamente en fragmentos de la carta. Primera de Corintios es la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto. Segunda de Corintios es la segunda carta, obviamente. Entonces, en la primera carta, cuando el apóstol está terminando de escribirla, en el capítulo 14 y versículo 37, el apóstol Pablo deja bien claro que todo lo que él ha escrito en esa primera carta son mandamientos del Señor, no son de hombre, sino de Dios. Mira lo que dice, si alguno se cree profeta o espiritual, verso 37 del capítulo 14, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo, que dice que son mandamientos del Señor. Claro que sí, son mandamientos del Señor, no son ocurrencias, caprichos que el apóstol Pablo se sacó de la manga, son mandamientos del Señor.
Y en esa época ya sabía el apóstol Pablo que había personas que querían ignorar esos mandamientos. Por eso dice en el verso 38, mas el que ignora, ignore. Allá usted, si usted quiere ignorar lo que son los mandamientos del Señor, ese es su problema. Pero el apóstol Pablo dejó las cosas bien claras. Entonces, cuando te pones el velo no lo haces para presumir, porque tienes que tener intenciones correctas en tu corazón. No lo haces para presumir, no te lo pones para ser superior a nadie, no te lo pones para contender ni discutir con otras personas. Te van a criticar llamándote de todo menos bonita, pero no te dé cuidado de las críticas, teme solamente a Dios y a nadie más. Debes ser una cristiana obediente a Dios y a su mandamiento en el uso del velo, en el vestir decentemente, y más ahora que estamos entrando en el verano, porque en invierno la gente se suele tapar, no porque les dé vergüenza ir semidesnudos, sino porque hace frío, pero estamos entrando en el verano y ya se ve el destape, el desmadre por todos los lugares. Por eso es necesario que el pastor repita una y otra vez el mismo mensaje acerca de la decencia de la mujer cristiana. ¿Saben por qué? Porque el principio de la repetición es un principio divino. Jesucristo dijo, el Viejo Testamento dice el Señor al pueblo de Israel, hablando de las enseñanzas de Dios, dice, y la repetirás una, otra y 1000 veces, y las repetirás a tus hijos andando por el camino, al levantarte, al acostarte, al entrar, al salir. Tienes que repetir lo mismo, porque ¿por qué hay que repetir lo mismo? Porque la cabeza es dura, nos cuesta entender las cosas, nos cuesta doblegar nuestro orgullo y asumir lo que dice la palabra de Dios y ponerlo por encima de los pensamientos, por encima de las modas, por encima de lo que sea. Entonces tenemos que repetir, insistir sobre lo mismo, la decencia de la mujer cristiana, no andando por ahí enseñando las piernas con los encantos femeninos para que los hombres te estén mirando, remirando y adulterando contigo a través de la lujuria de los ojos. Me comentaba un hermano acerca de una persona que anda por ahí, pues, mirando, y es cristiano, y mira y remira a las mujeres. Pero bueno, ¿cómo puede ser cristiano y estar, digamos, mirando, remirando una y otra vez? Mira lo que dice Mateo 5:28. Porque muchos a lo mejor están alabando a Dios, y muchas están alabando a Dios y están en adulterio, están en fornicación, aunque no tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio. Mateo 5:28, no lo digo yo, lo dice el Señor, es serio, muy serio lo que dice la palabra de Dios. 5:28 de Mateo, subráyalo y tenlo en cuenta, especialmente los hombres, porque son los hombres los que tenemos esa debilidad de mirar. Hay un placer muy grande en los ojos, en mirar las mujeres cuando están coquetas, desnudas o semidesnudas. Hay un placer muy grande, y ese placer, si no lo controlamos, nos puede llevar al mismo infierno. Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, o sea que el Señor eleva todavía la moral. Si la moral en el Viejo Testamento estaba alta, el Señor todavía la pone más alta. Si para ser considerado adúltero en el Viejo Testamento tenías que mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, en el Nuevo Testamento, sin mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, puedes ser considerado un adúltero o una adúltera porque estás mostrando lo que no debes mostrar o porque estás viendo. Los hombres ven, las mujeres muestran. Dice que el hombre da amor a cambio de sexo y la mujer es al revés, da sexo a cambio de amor. Eso es así. Y aquí dice Mateo 5:28, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla,
ya adulteró con ella en su corazón, ya adulteró con ella. Cuidado con los ojos, hermanos. Los ojos, hay que hacer un pacto con los ojos. Señor, yo no quiero pecar, y haz lo posible y lo imposible. Y si no tienes fuerza, pídele a Dios, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. ¿Sabe por qué muchas personas pecan y pecan y pecan? Porque no tienen el Espíritu Santo. Este libro que lo anuncié la semana pasada habla del Espíritu Santo, el amigo que le ayuda. Cuando usted recibe la fuerza del amigo que le ayuda, del Espíritu Santo, entonces usted va a tener fuerza más que suficiente para decir, no miro eso, y no miro eso, y no miro lo otro. Pero tiene que dejarse llenar del Espíritu Santo, y tiene que orar al Señor, y tiene que decirle, Señor, mis fuerzas no son suficientes, ayúdame, dame una sobredosis de fuerza, de poder de lo alto. Léase este libro. Si no lo ha adquirido todavía, solo le cuesta 5 euros, lo puede comprar y leérselo entero, porque le lleva por toda la Biblia y por todas las enseñanzas del Espíritu Santo. Entonces cualquiera que mira a una mujer para codiciarla dice, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces estamos hablando de las intenciones del corazón. Una pregunta que hay que hacerse cuando usted va a darle los diezmos al Señor es, ¿por qué le doy mis diezmos al Señor? Si usted se hace esa pregunta, ¿cuál será la respuesta? ¿Por qué le doy mis diezmos al Señor? Piense un momento. Cuando usted le da sus diezmos al Señor, tiene que pensar, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Cuando usted se pregunta, ¿por qué lo hago?, sale a la luz las intenciones de ¿qué? Del corazón y lo que usted está pensando. ¿Por qué lo hago? Algunos cristianos y cristianas dan sus diezmos al Señor para que Dios les dé salud, prosperidad económica, una familia preciosa y muchas bendiciones aquí en la tierra. Lo hacen por eso. Y yo digo a esas personas que lo hacen por eso, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si a pesar de tú darle tus diezmos y tus ofrendas a Dios y a la iglesia, Dios decide probarte? Dios decide probarte y permitirle a Satanás que te arruine la economía y la salud, como sucedió con el justo Job, que como Dios mismo dice, era varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué pasaría si a pesar de tú darle tus diezmos al Señor, Dios dice, vamos a probarte? Y en lugar de que recibas bendición, salud, prosperidad, resulta que no tienes trabajo, la salud está resquebrajándose. ¿Qué pasaría? ¿Seguirías dándole los diezmos al Señor? ¿Dejarías de darle tus diezmos al Señor porque en lugar de bendición, salud y prosperidad te ha venido ruina, fracaso económico? Claro que sí. Aquellas personas que tienen un mal propósito en su corazón dicen, pues mira, yo pensaba que dando Dios me iba a devolver salud, prosperidad, esto y lo otro, pero no ha sido así. Entonces yo he conocido personas que han hecho eso, ¿verdad? Que han dicho, bueno, pues mira, yo pensaba que, pero llevo tanto tiempo dando y Dios no me da nada. Pues entonces esto tiene que ser un cuento chino. No es un cuento chino. Es que Dios estaba probando las intenciones de tu corazón. Si tú le hubieras estado dando a Dios sin esperar recibir nada a cambio aquí en la tierra, porque es verdad que Dios promete muchas bendiciones, pero las bendiciones que Dios promete son para dártelas en el cielo, en la otra vida, no aquí en la tierra. Aquí en la tierra, si Dios te quiere probar, te va a probar. Te guste o no te guste, Dios te va a probar. Entonces, hay que dar a Dios todo lo que Dios nos pide a nosotros, sin esperar recibir nada a cambio aquí en la tierra. Lo que recibimos a cambio de nuestras buenas obras será en el cielo, no en la tierra como muchos creen. Y Dios probó a Job, bien probado. Y mira que Job era varón justo, temeroso de Dios, honraba y respetaba las cosas de Dios. Pero mira tú,
cómo es que el diablo no para de trabajar. El diablo llegó al cielo y Dios le dice, ¿y tú qué pintas aquí? ¿A qué has venido aquí? Y dice el diablo, no, es que yo vengo de andar por la tierra, de rodear la tierra y de andar por ella. Y no ha respetado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás dice, claro, no va a ser justo, temeroso de Dios y apartado del mal, con todo lo que tú le has dado, si le has colmado de bendiciones, de salud, de hijo, de plata, de oro, de todo, claro, así cualquiera te sirve, pero ese te está sirviendo porque le conviene. Y Dios dice, no, no es porque le conviene, es porque me ama. No, dice Satanás, es porque le conviene. Quítale todo lo que tiene y verás tú cómo blasfemará tu nombre en tu misma presencia. Entonces Dios se ve, en cierta manera, obligado a demostrarle al diablo que está equivocado. Y le permite entonces al diablo que le arruine la vida a Job. Y lo mismo que el diablo hizo en el caso de Job, lo va a hacer en tu vida y en la mía. Te va a probar. Y el diablo se va a presentar allí delante del cielo y va a decir, mira, el Santiago ese, claro, te sirve por esto, por aquello y por lo otro, pero quítale esto, quítale lo otro y verás tú si no blasfemas tu nombre en tu misma presencia. Y entonces Dios tiene que darle permiso al diablo para que traiga pruebas a mi vida o a tu vida, para que Dios le pueda demostrar al diablo y a los ángeles, tanto a los ángeles caídos como a los que están en el cielo, que tú eres un cristiano auténtico, que tú sirves a Dios porque amas a Dios, no por la conveniencia de que te da esto o te da lo otro, sino que lo amas porque lo amas. Y es lo que dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, independientemente si te da o no te da. En el cielo seguro que nos va a dar, pero aquí en la tierra a veces nos da bendiciones, a veces nos da problemas, a veces nos da tribulación, a veces nos da lo que nos da y nosotros tenemos que mantenernos ahí. Y por eso es que muchas personas se han confundido y han creído que Dios les va a dar aquí en la tierra y cuando no les da aquí en la tierra, dicen, ¡ay! Me engañaron. Claro, y hay predicadores que engañan a la gente y terminan frustrados y terminan decepcionados y hay iglesias que tenían un montón de gente. Sí, porque la gente estaba siguiendo a Dios por la sensación, por las falsas promesas que les hacían. Pero cuando ellos han empezado a perseguir todas esas promesas y llevan ya años persiguiendo esas promesas y no las alcanzan, entonces terminan decepcionados, terminan frustrados, terminan creyendo que han sido objeto de un engaño, objeto de una mentira. Entonces, hermano, las recompensas celestiales sí que tienen valor eterno. Las de la tierra, no te preocupes si no tienes recompensas terrenales. Necesario para vivir y para subsistir. Si das a los hombres esperando recibir de ellos otro tanto, estás equivocado. No es así como Dios quiere. Si le das a Dios esperando recibir de Dios aquí en la tierra, también estás equivocado. Puedes esperar recibir de Dios, pero en el cielo. Ahí es donde está el gran problema, que los predicadores o falsos predicadores enseñan que vas a recibir aquí en la tierra. Pero ¿y si Dios quiere probarte, entonces qué? Dios tiene el derecho de probarte a ti, de probarme a mí. Veamos lo que dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 6, versículo 32. Lucas 6, 32, mira lo que dice la palabra de Dios acerca de las intenciones, de los propósitos. 6:32 dice, Lucas, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir, ¿qué? Otro tanto. O sea que dan esperando recibir. Te ayudo porque espero que me ayudes. Te presto porque espero que me prestes.
Te doy porque espero que me des. El Señor dice en el verso 35, dice, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Esa es la verdadera actitud, la verdadera intención, no esperando recibir de ellos nada, y será vuestro galardón grande en los cielos, obviamente, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los malos y para con los ingratos y malos. Es decir, que Dios es bueno aún hasta con la gente mala, porque cuando llueve, no llueve solamente en el terreno de los cristianos para que sus frutos crezcan. Cuando llueve, llueve también en el terreno del ateo y del impío y del pecador. Cuando sale el sol, no sale solo sobre el terreno de los cristianos y sobre los cristianos, sino también sobre los impíos. Entonces, Dios es bueno y Dios da. Ahí están los beneficios de la naturaleza al servicio de toda la humanidad, tanto de los buenos como de los malos. Y cuando nosotros le damos a Dios, no esperemos recibir nada a cambio aquí en la tierra. Sí podemos esperar recibir mucho a cambio, 100 veces más, pero en los cielos, ¿verdad? Que es donde está la verdadera recompensa. Saben, hermanos, Dios es benigno, Dios es bueno para con los ingratos y malos, y nosotros tenemos que tratar de hacer lo mismo que Dios, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Nosotros damos a Dios nuestros diezmos, le servimos por amor a Él, no por amor a unas recompensas terrenales o materiales que nos pueda dar, porque si Dios nos quiere probar, Él tiene el derecho de probarnos. Yo conozco a personas que dicen, vamos a diezmar para que Dios nos proteja la salud y la economía y nos dé un buen trabajo y nos dé una buena familia. Yo creo que no es así. No es te doy para que me des, es te doy y ya Dios te dará su recompensa en los cielos, porque a Dios hay que darle por amor, hay que vivir permanentemente examinando nuestras intenciones y nuestro corazón. Todo lo que usted y yo hagamos debe estar hecho con una buena intención, con el solo propósito de glorificar a Dios con nuestra obediencia incondicional a sus leyes. No lo haga para que lo vean, no lo haga esperando recibir algo a cambio aquí en la tierra, no lo haga para dar una buena imagen suya delante de las demás personas, no lo haga porque se cree más listo que los demás, no lo haga para que le aplauden, no tenga malos propósitos, examine las intenciones de su corazón. Hermano, nuestro corazón es engañoso, la Biblia lo dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? No se deje llevar del corazón ni de las intenciones de su corazón, analícelas a ver si están bien, y si están bien, refuércelas y bendígalas, pero si están mal, diga, uy, mi corazón, esto no lo puedo seguir pensando. Saben que el otro día dije que Dios no es como las matemáticas. Las matemáticas son una ciencia exacta. 2 más 2 siempre son ¿cuántos? 4. 2 más 2 siempre serán 4. Las matemáticas no fallan, son una ciencia exacta. Pero en Dios, en las cosas de Dios, en nuestra relación con Dios, 2 más 2 pueden ser 8, pueden ser 15, pueden ser 0. Igual tú le das tus diezmos a Dios y esperas que te bendiga y que te dé un buen resultado. Y resulta que Dios permite que te venga una prueba como o parecida a la que le vino a Job. Así que Dios no es como las matemáticas. Dios no es una ciencia exacta. ¿Quién entiende a Dios? ¿Quién entiende a Dios? Yo no lo entiendo. Yo no entiendo a Dios. Dice la Biblia que Dios obra por caminos misteriosos. Nadie le entiende. Es que si nosotros entendiéramos a Dios seríamos igual que Él, ¿no es cierto? Pero ¿cómo vamos a entender nosotros a ese Dios tan grande? Como decía Moisés en la vigilia que tuvimos el otro día aquí, a Dios no hay que entenderlo, sino que, Moisés, obedecerlo. No trates de entenderlo, obedécelo. Cuando estemos allá arriba, entonces sí le pregunta, Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué me sucedió tal cosa? ¿Y por qué en lugar de tal sucedió cual?
El Señor te va a decir, no, porque yo tenía este propósito y este otro. Y allí nos vamos a quedar sorprendidísimos con la boca abierta. Pero aquí en la tierra hay muchas cosas que no las entendemos, pero las entenderemos un día cuando estemos en su presencia, como el mismo apóstol Pablo dice, ahora veo por espejo oscuramente, pero cuando esté allá en la presencia de Dios, entonces conoceré todos los misterios y toda la ciencia. Así que no trate de comprender a Dios, obedézcale de corazón, aunque no lo comprenda. No es te doy para que me des, no es hago para que Dios haga. Es dar sin esperar recibir nada a cambio. Es hacer sin esperar recibir nada a cambio. Es obedecer a Dios por amor, solamente por amor a Él. No es obedecer a Dios porque me convenía o para que Dios me ayudara aquí o allá. El motivo es lo que Dios mira, la intención de su corazón. La intención de su corazón. ¿Por qué le obedece a Dios? Sabe que Dios no hace trueques o cambios como hace el hombre. Yo me acuerdo que cuando era niño, yo coleccionaba las estampitas de los futbolistas, ¿saben? Las estampitas esas de los futbolistas de la selección española. Yo las coleccionaba y cuando me juntaba con otros niños, intercambiaba con esos otros niños. Si yo tenía una estampita repetida, le decía, mira, esta la tengo repetida, mira a ver si tú me la cambias por otra. Y el niño me la cambiaba por otra, que él también necesitaba hacer el cambio. Entonces, te doy una y recibo otra a cambio. Eso se llama trueques. Y eso funciona entre los hombres de igual a igual. Yo te doy esto y tú me das aquello. Pero con Dios no funciona así. Con Dios no funciona así. A Dios no lo podemos entender. Algunas cosas sí podemos entenderlas, pero otras no las vamos a entender. Es mejor obedecer aunque no entendamos las cosas de Dios. Y saben que todos vamos a ser probados. No solamente algunos como Job. Todos vamos a ser probados por Dios. Y cuando sucede la prueba, ahí se sabe quién es quién y ahí se sabe si esa persona tenía buenas intenciones sirviéndole al Señor o estaba sirviéndole al Señor por otros motivos, por otros propósitos. Acompáñenme conmigo, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 3 para que veamos. El viernes pasado estuvimos en la vigilia y estuvimos haciendo un estudio muy bonito sobre las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Y hay una de las 7 iglesias que es la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:7. Esta es de las 7 iglesias la iglesia más santa, más pura, más correcta, porque a todas las demás iglesias el Señor les dice, cuidado con esto, tengo contra ti que tienes ahí a Jezabel, esa profetisa que está enseñando y seduciendo a mis hijos a fornicar, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su pecado, por tanto la voy a herir y los que fornican con ella se van a enfermar. Y a las otras iglesias les reprende esto o les reprende aquello. Falsas doctrinas como la doctrina de los nicolaitas, que era un tal Nicolás que tenía una falsa doctrina y esa falsa doctrina se había metido en la iglesia. Y el Señor echa varias reprimendas a las 6 de las 7 iglesias, pero a la iglesia de Filadelfia, a esta no le reprende nada, porque era una iglesia que andaba correcta delante de Dios. Apocalipsis 3:7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. El ángel de la iglesia era el pastor de la iglesia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra, ¿y qué pasa? Ninguno abre. ¿Quién es ese? Jesucristo. Y le dice, yo conozco tus obras. Eso sí que se lo dice a todas. Fíjense, a todas las 7 iglesias le dice, yo conozco tus obras, soy omnisciente, me lo sé todo, conozco tus intenciones, conozco todas tus obras. Eso nos tiene que hacer temblar, porque no solo conoce el Señor las intenciones de todas aquellas 7 iglesias, sino las tuyas y las mías. Y conoce si hay buenas intenciones o malas intenciones en tu corazón. Yo conozco tus obras, versos 8, he aquí
he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, fíjate, una iglesia con poca fuerza, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué bueno eso, ¿verdad? Yo a veces también me siento cansado y digo, ¡ay, Señor! Esto de servirte y de pastorear no es tan fácil. Y, Señor, me faltan fuerzas, ayúdame. Pero después siento también el respaldo del Espíritu Santo. Dice, no, tranquilo, aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre, y te has mantenido ahí firme. Y eso es lo que tienes que seguir haciendo, ¿sí? Confía en el Señor y agárrate de Dios y recibe fuerza del Espíritu Santo. Como dijo Pablo, dijo, todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo, porque ya Pablo se había metido en Cristo y Cristo se había metido en Pablo. Entonces con la fuerza de Pablo no era suficiente para poder vencer la carne, el mundo, el diablo, el pecado. Pero con la fuerza del Señor, ahí sí, todo lo puede en Cristo. Y tú y yo también, hermano, podemos en Cristo. Digan amén. Podemos, claro que podemos. En Cristo todo lo podemos. Por eso necesitas meterte más con Dios en oración. Yo le voy a hacer un consejito a ustedes, porque comenzamos el culto y casi que no había llegado nadie. Tienen muchos la costumbre de llegar 10, 15 minutos después de las 11. ¿Por qué no cambia esa actitud? Y dice, bueno, en lugar de llegar 10, 15 minutos después del culto, voy a llegar 15 minutos antes del culto. ¿No creen que el Señor es digno de eso? ¿No será el Señor digno de que usted venga predispuesto antes del culto y esté ahí orando 15 minutos? ¿Será digno el Señor de eso o no será digno de eso? Hágalo, por favor. Hágalo. Cambie esa costumbre. Por amor a Dios. Todo tiene que ser por amor a Dios. Y por amor a Dios te esfuerzas, y por amor a Dios luchas, y por amor a Dios perseveras. No por esto o por aquello, no. Hazlo por amor a Dios. Examina tu corazón. Quita esas malas intenciones, esos malos pensamientos, esos pequeños vicios que te van debilitando. Y cuando así he visto tantas personas que se van debilitando en la fe. Antes venían con una pasión y con un celo y con una entrega, pero poco a poco se van debilitando y dejan de venir un domingo, después dejan de venir 2, después dejan de venir 3 y van llegando tarde y así sucesivamente se van debilitando hasta que ya el Señor dice, pero esta gente no me ama, esta gente no tiene celo. Vengan a orar 15 minutos antes del culto, por favor. Entonces, el Señor dice que conoce tus obras, que aunque tienes poca fuerza, pídele más fuerza al Señor, Él tiene fuerza suficiente para llenarte. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. Fíjate lo que dice el Señor. La sinagoga en el Viejo Testamento eran como las iglesias hoy en día. Las iglesias cristianas son locales públicos como locales abiertos a todos los públicos, y en el Viejo Testamento habían sinagogas. El templo era uno solo que estaba en Jerusalén, pero en todos los pueblos del país de Israel habían sinagogas en cada pueblo, sinagogas que eran locales donde se reunían los judíos todos los sábados para leer la ley de Moisés y para enseñar a los niños la ley de Moisés, igual que las iglesias, pero los judíos lo hacían con la ley de Moisés y nosotros lo hacemos con los evangelios de Jesucristo y con la palabra del Señor. Entonces, la sinagoga de Satanás, la sinagoga que era que se suponía que era de Dios, se había convertido en sinagoga de Satanás, porque los que componían esa sinagoga, ese local, estaban llenos de pecado. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Presumían de que eran los
los más santos, los más puros, los más consagrados a Dios. Pero Dios dice, son unos mentirosos. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré, fíjate lo que va a hacer el Señor. Va a hacer que esos judíos que presumen de ser los mejores cristianos del mundo, va a hacer que vengan a los pies de la iglesia de Filadelfia y reconozcan que Dios ha amado a esa iglesia. Y que era una iglesia que tenía poca fuerza, pero que se había mantenido firme en la oración, firme en la santidad, firme en los principios cristianos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Fíjate hasta qué punto Dios iba a humillar a esos que presumían de ser judíos. Y el 10 dice, por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia. No es fácil tener paciencia. ¿Verdad que no es fácil tener paciencia cuando hay un problema? No, y cuando tienes un vecino que te está molestando, un familiar, una persona, una situación, no es fácil tener paciencia. Has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero van a venir pruebas. Pero la iglesia de Filadelfia ya había superado las pruebas. Por eso es que Dios le dice, bueno, ya tú superaste la prueba, ya tú no vas a ser probado por segunda vez. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dios tiene que probarnos a todos. Nadie se queda sin ser probado. Y el diablo está allí continuamente, acusando. Lo dice la Biblia, que el diablo es el acusador. Mira lo que hizo. Mira aquel. Mira el otro que te está alabando por allí, pero mira lo que hace en secreto, enganchado a la pornografía. Mira el otro que está por allá, mira lo que está haciendo. Y entonces Dios tiene que decirle al diablo, bueno, vale, tócale su vida, pruébale, respeta. Dios es el que pone los límites al diablo. En el caso de Job, Dios le dio permiso al diablo para determinadas cosas. En tu caso o en mi caso, no sabemos hasta qué punto Dios le da permiso al diablo para que toque tu vida, tu salud, tu economía o lo que sea. Pero vamos a ser probados. La iglesia de Filadelfia ya había sido probada, por eso Dios le dice, yo te guardaré. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ya esta iglesia había superado las pruebas y ya Dios la tenía en su seno, guardada en salvación. He aquí yo vengo pronto, verso 11, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, le dice a esta iglesia. Dice, tú estás bien, iglesia, estás en el orden mío, le dice el Señor, pero mantente así, porque no es fácil mantenerse. Hay que estar agarrado del Señor para poderse mantener. Mantente así para que ninguno tome tu corona. Hay una corona en el cielo reservada para ti. Si te mantienes en santidad, esa corona va a permanecer allí esperando por ti, para que cuando llegues, el Señor te ponga esa corona y te diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Así que esa corona está esperando por ti, por tu cabeza. Mantente firme para que, aunque otros caigan, no te preocupes, no se preocupen, hermano. Yo sé que a muchas personas les afecta ver que este se descarrió, que el otro se apartó, y a mí también, a quien no le va a doler eso, ¿verdad? Pero como el Señor le dijo a sus discípulos, ¿qué le dijo el Señor a sus discípulos cuando se iba aproximando la hora del Calvario y el Señor comienza a decirle a ellos, a sus discípulos, que tiene que ir a Jerusalén y allí lo van a crucificar y allí lo van a matar y empieza a decirle todo ese tipo de cosas? Las multitudes comienzan a darle la espalda, se fueron, se escurrieron en poquito tiempo, en poquitos días. De tantas multitudes que le seguían, ahora se quedaron 4 mujeres y 7 u 8 hombres allí siguiéndole.
y todos desorientados y todos desconcertados, diciendo, ¿y esto qué es? ¿Y ahora qué? ¿Cómo se come esto? Mira, Señor, todo el mundo se está marchando. El Señor estaba firme ahí y dice, ¿queréis ir vosotros también? Ah, no, Señor, nosotros queremos servirte a ti. Bueno, pues tengan cuidado con las tentaciones, ¿verdad? Porque las tentaciones son del diablo. El diablo va a tentarte a ti, a mí, a todos, ¿eh? Y esa tentación se convierte en una prueba. Manténgase firme en medio del zarandeo. Al que venciere, dice el verso 12, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído y que entiende. Yo sé que todos tienen orejas, oídos, y oyen, pero una cosa es oír y otra es entender. Es como en el caso de la música, ¿verdad? Hay gente que sí, que oye la música, pero no entiende lo que es la diferencia entre sol y la, o en re y do, no la entienden. Pero el que tiene oído dice, no, eso es un re, eso es un sol, eso es un do. Y el que tiene oído quiere decir el que entiende. Y ojalá que todos entiendan. Y si usted no entiende una cosa, yo no voy a decir que yo tengo la respuesta para todas las preguntas que usted tiene, pero para muchas sí. Para las que son necesarias para su vida sobre la tierra, sí que las tengo. No yo, la Biblia. Y le puedo ayudar, pregunte y le podemos ayudar. Hermano, la palabra de Dios es como una espada aguda de dos filos. Venga conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Hebreos 4, capítulo 4, versículo 12. Miren lo que dice ahí. Porque la palabra de Dios es como viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Saben que hay espadas de un filo y espadas de dos filos. La espada de un filo es como un machete, ¿no? Que tiene filo solamente por un lado. Pero la espada de dos filos tiene filo por los dos lados, ¿verdad? Entonces cuando esa espada penetra, corta por abajo y corta por arriba. Más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, o sea que hasta el fondo llega, y discierne ¿qué cosa? Los pensamientos y las intenciones del corazón, las intenciones. ¿Con qué intención lo hace? ¿Cuáles son las intenciones que usted tiene? La palabra de Dios y la espada que le clavaron a Jesucristo fue para eso, para que salieran a la luz las intenciones del corazón de las personas. También en 1 Corintios 4, 5 habla acerca de las intenciones del corazón. Capítulo 4, versículo 5, dice la palabra de Dios, así que no juzguemos nada antes de tiempo, porque a veces nosotros somos más rápidos que Billy el niño para juzgar. A Billy el niño se le conocía porque era rápido para disparar con la pistola, ¿verdad? Y así hay muchos cristianos hoy en día, son rápidos para juzgar. ¿Ves? Bum, 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 bum. Ya están emitiendo juicios. No emita juicios. Deje en las manos de Dios, como dice 1 Corintios 4. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Espere el tiempo de Dios, dice, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará ¿qué cosa? Las intenciones de los corazones. Él lo va a manifestar y Él va a decir, mira, esto es lo que había en esta persona, esto es lo que había en esta otra. Ah, pero lo tenía oculto, Señor, yo nunca me di cuenta. Tú no, porque tú eres limitado, pero Dios sí sabía. Y Dios saca a la luz las intenciones de cada corazón. A veces lo hace delante de nosotros, otras veces hay que esperar
Por eso dice, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que si el Señor lo saca a la luz hoy, pues hoy me entero. Pero si no lo saca a la luz y lo deja allí oculto hasta que venga el Señor, bueno, pues cuando venga el Señor me daré cuenta de lo que había, ¿verdad? Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, su alabanza o también su castigo, ¿verdad? Porque si lo que había en su corazón era malo, pues recibirá castigo. Si es bueno, recibirá alabanza. Hermanos, miren, a mí me gusta pensar mucho. A veces uno como pastor no trabaja con las manos, pero trabaja con la cabeza. Y todo el día piensa, orando, Señor, esto, lo otro, aquello, tal, cual. Mi mujer dice que algunas veces sale humo por la cabeza, pero no es así, ¿no? Pero sí que pienso mucho, ¿no? Y yo me quedo pensativo, Señor. Y cuando ella me ve pensativo, pues me ayuda. Y gloria a Dios porque es una ayuda idónea, una esposa que me colabora muchísimo. Y estoy agradecido a Dios por ella, porque la verdad que no es fácil, pero cuando uno tiene una compañera fiel, pues entonces es mucho más fácil, ¿no? Y cuando uno tiene la ayuda del Espíritu Santo por otro lado, dicen, ¡guau! El Espíritu Santo por aquí, mi esposa por acá, la palabra por aquí, pues claro, puedo ir para adelante, ¿verdad? Porque si no... Pero hubo una época, años atrás, en la que aquí mismo en nuestra iglesia hacíamos llamados a pasar al frente para orar por los creyentes, casi cada domingo, y siempre pasaban las mismas personas, y al orar por ellos, y al ellos escuchar la música y la alabanza, ellos se arrepentían, lloraban, se derramaban delante del Señor, y algunos de ellos prometían servirle a Dios. Sí, Señor, te serviré, viviré en santidad. Pero ¿saben qué? Todo eso, la mayoría de ellos, salvo honrosas excepciones, la mayoría de ellos hacían esa decisión en un estado emocionalista y sensacionalista, y luego no cumplían nada de lo que le habían prometido al Señor. Se apartaban. Cientos, miles de personas, sin exagerar, han pasado por nuestra iglesia, pero ¿dónde están ahora entonces? Las decisiones que se toman en un estado emocional alterado, en la gran mayoría de los casos no se cumplen. Repito, las decisiones que se toman en un estado emocional alterado, en la mayoría de los casos no se cumplen. Las buenas decisiones se toman con la cabeza fría y calculando el costo de la decisión. Eso lo enseñó el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Yo recuerdo que cuando yo le di mi vida a Cristo en el año 1976, fue una decisión fría. Yo no estaba llorando, ni quebrantado ahí en el altar, ni sentí que los pelos se me ponían de punta, ni lloré, nada de eso me sucedió. Pero yo llevaba ya un tiempo escuchando la palabra de Dios y sabía lo que significaba ser cristiano. Y llevaba ya no sé cuántos meses en la iglesia. Y un día un hermano me dijo, ¿tú le has dado tu corazón a Cristo? Y yo le dije, a ver, explícame eso. No, darle tu corazón a Cristo significa que te entregas a Él para servirle definitivamente. Así, hablando sin emociones ninguna. Y yo le dije, pues sí, quiero entregarle mi corazón a Cristo. Le entregué mi corazón a Cristo y hasta la fecha le estoy sirviendo al Señor, ¿me entiende? Pero no lloré ni me emocioné y no tengo nada contra las emociones ni contra los sentimientos. Gloria a Dios por las emociones. Pero lo que quiero decir es que las decisiones que se toman con la cabeza fría, sabiendo el compromiso que usted asume y que usted está dispuesto a llevar la cruz y que está dispuesto a perseverar, si usted conoce el compromiso que usted está adquiriendo delante de Dios, eso le da fuerza y es una decisión basada en la realidad, no en una emoción que se emocionó
y que sintió un escalofrío y que se echó a llorar. No, no, es una decisión fría, pero genuina y auténtica. Por eso les invito a venir a Lucas capítulo 14, porque a veces en esto nosotros tenemos que aprender mucho, ¿verdad? Mucho tenemos que aprender de la palabra de Dios. Amén. Sí, porque la palabra es la que nos enseña. Saben que cuando el Señor Jesucristo, Lucas capítulo 14, versículo 25, mira lo que dice ahí. ¿Qué dice? Grandes multitudes iban con Él. Grandes multitudes iban con Él. Miles y miles y miles de personas. Claro, la multiplicación de los panes y los peces, la resurrección de Lázaro que llevaba 4 días muerto, todo eso es impactante. ¿A quién no le gusta ver eso? ¿A quién no le gusta comer panes y peces? Un asadero de eso, fantástico. Multitudes le seguían. Y Él sabía, el Señor sabía las intenciones del corazón de esas multitudes que le seguían. Por eso se vuelve a ellos y les dice esto que a continuación vamos a leer. Les dice para que caigan en la cuenta. Porque el Señor Jesucristo va de frente. El Señor Jesucristo no engaña a nadie. El Señor Jesucristo le dice, mira, si me quieres servir, tienes que pagar un precio carísimo, altísimo. Ah, sí, todo eso hay que hacer. Ah, no, entonces bueno, pues antes de tomar una decisión, porque saben que la Biblia dice que más vale no prometer que prometer y no cumplir. ¿De qué te sirve prometer? Sí, Señor, te voy a seguir. 3 semanas más tarde ya estás otra vez en el mundo del pecado. Hiciste una promesa falsa. Mejor que no la hubieras hecho. Dice que grandes multitudes iban con Él. Y volviéndose les dijo, si alguno quiere venir, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, casi nada lo que nos pide, no puede ser mi discípulo. Madre mía, tanto pide el Señor. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Esto fue un jarro de agua fría para esa multitud, ¿sí o no? Y bien fría que le cayó a todos ellos arriba. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar? Mira el ejemplo que pone. Es que el Señor se las sabe todas. Y cuando uno empieza a pensar, Señor, ¿qué ha pasado aquí? Pues dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Para qué esa parábola? ¿Cuál es el propósito de esa parábola? Pues eso era para los que estaban siguiendo al Señor por las emociones, por el sensacionalismo, por los panes y por los peces, por los milagros que hacía. Dice, espérate que le voy a dar una buena lección a esta gente. Y les pone ese ejemplo. ¿Vas a construir una torre? Primero calcula, piensa. ¿Tengo dinero para poner los cimientos, para levantar la estructura y para terminarla? Pues ve adelante con el proyecto. Pero si no tienes dinero para llevarlo hasta el final, no empieces. Porque si empiezas y a mitad de camino de la construcción la dejas abandonada, todo el mundo se va a reír. Y eso es lo que le ha pasado a muchas personas, ¿verdad? Han empezado a edificar su torre, han empezado a caminar con Cristo. 2 años, 3 años más tarde, ¡pum! Entonces toda la gente dice, pero tú no eras cristiano, pero no estabas edificando la torre. Hermanos, yo como pastor he decidido ser muy cuidadoso a la hora de ministrar a una persona para que acepte a Cristo, porque la puedo estar, sin mala fe ninguna, la puedo estar animando a que le prometa algo a Dios que esa persona después no lo va a poder cumplir, porque no sabe cuánto le cuesta la decisión. Más vale no prometer que prometer y no cumplir. Mira lo que dice el verso 26. Si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece, lo que pide el Señor ahí es muchísimo. Bueno, dije claramente también en el culto de las 9 que aborrecer aquí
significa amar menos al padre y a la madre, ¿sí? No vayan a entender o a malinterpretar como hacen algunos fanáticos que dicen, no, yo tengo que aborrecer a mi padre y a mi madre. No, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. La palabra aborrecer aquí no significa desprecio ni nada por el estilo, significa sencillamente que tienes que amar más a Dios que a tu padre y a tu madre. Eso es lo que dice la palabra. Que tienes que amar más a Dios que a tu mujer, que a tus hijos, que a tu esposo, que a tu esposa, que a todo el mundo, que lo tienes que amar más. Y el verso 33 dice, el verso 31 al 33 dice, otro ejemplo, dos ejemplos. Fíjate que no solamente pone un ejemplo, sino que te pone dos ejemplos. Te pone el ejemplo de la torre y el ejemplo del rey que al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000, con un ejército de 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, que el Señor está repitiendo el mismo argumento, está diciendo, mira, ese que comenzó a edificar dejó la torre a medio, mal. Y mira, ese rey que tiene un ejército de 10,000 soldados y viene otro ejército contra él con 20,000 soldados, hombre, antes de meter su ejército de 10,000 en una guerra y que se los maten todos, no es mejor que vaya y le diga al otro, mira, vamos a buscar un arreglo amistoso y si tenemos que servirte, te servimos. Claro, lógico, tú ves que el otro tiene más fuerza y que te va a destruir, entonces dice, mira, yo no quiero pelear contigo porque sé que tú tienes más fuerzas que yo me rindo, te serviré durante un tiempo y por lo menos salva la vida, ¿no? Eso es lo que la enseñanza que el Señor nos está dando, es decir, no te metas en una empresa, no te metas en un proyecto, no tomes una decisión que después se va a volver en contra de ti. Y que nosotros a veces como cristianos animamos, venga, entrégale tu vida a Cristo, entrégale tu vida a Cristo. Y no digo que tenemos malas intenciones, tenemos buenas intenciones cuando hacemos eso, pero que a veces nos apresuramos y nos precipitamos más de la cuenta. Es mejor que la persona, antes de hacer esa decisión, esté consciente de lo que significa ser cristiano. Y cuando está consciente de lo que significa ser cristiano, entonces tome la decisión. Es como cuando usted va a firmar un contrato de la compra de una casa. Usted no firma sin leer las condiciones. Tiene que leerse todas las condiciones. Y si está de acuerdo, firme. Y si no está de acuerdo, mire, no firme. Está a tiempo todavía de evitar una catástrofe. Por eso en nuestro afán sincero y en nuestro deseo de ver decisiones por Cristo, hemos empujado y animado a las personas a hacer una oración de fe, sin haberle dejado tiempo suficiente para que conozca el costo de seguir a Jesús. Queremos que la gente acepte a Cristo, pero conociendo primero el costo de la decisión. Hay miles de personas que han hecho la oración de fe y han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y después de unas cuantas semanas o meses, cuando se han dado cuenta lo que realmente es seguir a Cristo, le han dado la espalda, porque seguir a Cristo no es fácil. Hay que negarse a sí mismo, hay que coger la cruz, hay que entrar por la puerta estrecha, no fumar, no emborracharse, no pornografía, perdonar a esa persona que te odia, amar, servir a la gente, servir a los demás sin esperar recibir nada a cambio, orar, ayunar, leer la palabra, soportar las críticas de la familia y de los amigos que se burlan de ti porque eres cristiano. Hacer todo eso no es fácil. Y Dios sabe y sabía que para que la gente le pueda servir y seguir de todo corazón, necesitan una ayuda especial. Esa ayuda es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí para ayudarte y para darte fuerza y para darte valor. Tienes que nacer de nuevo y tienes que adquirir esa nueva naturaleza para poder estar lleno del Espíritu Santo, para entonces poder llevar adelante tu fe y tu cristianismo y llegar hasta el final del camino con la cruz a cuesta.
Emprender el camino del Calvario llevando la cruz y llegar a la cima del monte y dejar que te crucifiquen, que te maten, no es nada fácil, es duro y es difícil. Pero si el Espíritu Santo está dentro de ti, vas a tener fuerza más que suficiente para lograrlo. Pero para que el Espíritu Santo esté dentro de ti y te ayude, tú y yo tenemos que estar decididos y dispuestos a caminar en el camino. Porque cuando el Espíritu Santo te ve titubeando, que sí, que no, que bueno, que ya veremos, que más adelante, el Espíritu Santo dice, bueno, vamos a esperar unos días hasta ver si se decide. Si la persona se decide a caminar con el Señor, sabiendo el costo que esto representa, entonces el Espíritu Santo le ayuda. Pero si la persona titubea y está para atrás y para adelante, pues el Espíritu Santo no va a forzar a la persona a que le sirva al Señor. Así que si quieres andar por ese camino estrecho, el Espíritu Santo no te va a obligar, pero sí te va a ayudar si estás decidido. El Espíritu Santo está dispuesto para ayudar a todo aquel que esté completamente decidido, pero al indeciso no lo puede ayudar hasta que no tome la decisión libre y voluntariamente de seguir a Jesús. Y termino ya diciendo que en Lanzarote hay muchos edificios que se comenzaron a construir en el año 2006 y 2007. Y cuando vino la crisis en el año 2008, los constructores pararon de construir esos edificios. Y esos edificios ya llevan 6, 7 y 8 años parados. Están en la estructura, están a medio construir, no han sido terminados, no hay dinero para terminarlos, son torres a medio construir como lo de la parábola. Si los constructores hubiesen tenido dinero, los hubiesen terminado, pero no hicieron bien los cálculos. Pensaban que el banco les daría dinero para terminarlo y que cuando ellos vendieran las viviendas que están en esos edificios, le pagarían al banco y tendrían la ganancia. Y no fue así. Vino la crisis y los cogió a todos. Y así hay muchas personas hoy en día, son como torres construidas hasta la mitad. Son edificios sin terminar. En la calle donde yo vivo hay uno grandísimo, 7 o 8 plantas, 2 o 3 plantas para abajo y como 4 o 5 para arriba. Ahí está, muerto de risa, 7 o 8 años. ¡Qué pena! Por lo menos 200 viviendas ahí adentro. Un edificio que se comenzó a construir, 7 años parado, todo el mundo dice, ¿y eso? ¿Y qué pasa con ese edificio? La crisis. ¿Y qué pasa con ese otro? La crisis. Los dueños creían que lo iban a terminar, pero no lo terminaron y entonces ahora son muchas veces el hazme reír de todos los que pasan por ahí. Por eso digo que así hay muchas personas hoy en día, son como torres construidas hasta la mitad, son edificios sin terminar. Muchos iniciaron su cristianismo, caminaron con Jesús 2, 3, 5 años, pero ahora son torres sin terminar, edificios a medio construir. Y hay que tener buenas intenciones, ¿verdad? Hay que tener buenas intenciones, hay que calcular el costo, hay nada menos que 2 parábolas donde el Señor llama a la gente a que calculen el costo. Y si usted ve que el costo de servir a Cristo es muy alto para usted y usted no tiene ganas de pagarlo, pues mira, allá usted con Dios. Pero mejor que no le prometa a que usted le prometa sí, y después a mitad de camino da marcha atrás, porque eso no le gusta al Señor. Bueno, pues cada uno de nosotros haga un examen de conciencia y revise todo su credo, toda su teología, sus conceptos, los pensamientos que tiene en la cabeza. Yo siempre lo estoy haciendo, sí, porque me gusta estar firme en la verdad. Porque a veces cuando uno tiene un concepto equivocado aquí, después uno actúa en la vida real según el concepto que tiene aquí en la cabeza. Y si el concepto que tiene aquí en la cabeza es erróneo, cometes errores. Por eso tienes que tener un concepto claro de lo que el Señor quiere. Y ese concepto claro se adquiere leyendo la Escritura, estudiando la Escritura, que es más difícil
que sentarse delante de la pantalla del ordenador y escuchar a Pepito López predicando o a Manolito Pérez. Es estudiar la palabra. Porque, ¿qué sabes tú? ¿Conoces a ese predicador? No lo has visto nunca. Hay muchas personas que se enganchan en internet y le ponen un oído y una atención impresionante a todo lo que oyen de predicadores que no los conocen, solo conocen el rostro de la persona porque lo han visto en la televisión o en el internet, pero lo que es conocer el fruto de la persona, eso no lo conocen. Y si no lo conocen y le creen cualquier cosa que diga, los puede estar engañando, y así desafortunadamente pasa en muchas ocasiones. Pues vamos a terminar con una oración. Por favor, incline su cabeza y vamos a orar al Señor ahí para pedirle a Dios que nos dé sabiduría, dirección. Señor, te damos gracias, Dios mío. Tú conoces las intenciones del corazón de cada uno de nosotros.